Inclusive fueron ayer a mi casa como a las 10 de la noche, una familia que había estado hace mucho tiempo, me la encontré en Gutiérrez y quedó de venir, ojalá que venga. Y queremos darle la bienvenida a todos. ¿Qué le decimos? Bienvenidos. El domingo, ¿no? El domingo di una clase, yo no voy a dar esa clase, voy a dar otra clase. Pero esa clase, ¿alguien se acuerda cómo se llamó? ¿Cómo se llamó esa clase que dimos el día? La conversión de un gentil. Y decíamos que en la conversión de un gentil encontrábamos que era Cornelio. Y Cornelio era un centurión o un jefe de 100 soldados. Y tenía una compañía llamada La Italiana. Y él se encargaba de ello. Pero en ese pasaje de Hechos, capítulo 10, suceden varias cosas fuera de serie. Porque este capítulo tiene una enseñanza muy buena, porque está compuesto de más de 40 versículos. Pero aquí encontramos tres cosas. Alguien me dijo que me había llevado mucho tiempo la lectura, a lo mejor sí, pero voy a definir solamente en tres puntos. Hubo una manifestación del Espíritu Santo que cayó sobre todos y empezaron a hablar en lenguas y hubo allí una gran bendición en ese lugar. Estoy diciendo que en la casa de Cornelio también pasó lo mismo. Y yo decía que ahí hay tres propósitos. La primera fue que sobre los gentiles también había caído el Espíritu Santo como cayó en el día de Pentecostés. Cuando me refiero al día de Pentecostés, me refiero al 50º día, porque era una fiesta de las muchas fiestas que los judíos tenían. Tenían los panes sin levadura, que eran fiestas muy grandes, y estaba la fiesta del Pentecostés, que es el 50º día. Pues ahí pasó algo fuera de serie. Yo decía que lo que pasó en la casa de Cornelio era para que se dieran cuenta los judíos que también la salvación, también el evangelio, había de alcanzar a todo el mundo. Acuérdense que yo había dicho que la gran comisión de Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, 16 se decía que tenían que ir a todo el mundo, pero todavía los primeros discípulos o los apóstoles y los discípulos no habían entendido que la salvación era para todos. Ellos pensaban que la salvación era exclusivamente de los judíos, que era solamente para ellos, pero no lo habían entendido. Claro, Dios tenía su propósito y Dios tenía el tiempo para revelar que los gentiles también tenían derecho a la salvación. Y un gentil es uno que no es judío. Nosotros no somos judíos. Así puede ser de la nación que fuera, mexicano, americano, es un gentil. Bueno, él era un gentil romano que a veces nos avergüenza. Y digo a veces nos avergüenza porque el testimonio que él tenía era un testimonio fuera de serie. Pero fíjense bien lo que le voy a enseñar. Primero era para que se dieran cuenta que la salvación también era para ellos. Y segundo, en Hechos capítulo 2, la iglesia ya estaba establecida, ¿sí? Para que se dieran también cuenta que los gentiles también tenían derecho a estar en la iglesia. Acuérdense que ya no iba a haber esclavo ni libre. Acuérdense que ya no iba a haber judío ni griego. Acuérdense que en Cristo iban a ser uno solo. Bueno, para que se dieran cuenta también que ellos también tenían derecho a estar en la iglesia. Pero fíjense bien, la tercera era para que se cumpliese la profecía de Joel capítulo 2, verso 28.
donde dice la palabra que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y sobre toda carne se refería a judíos y a gentiles. Por eso la profecía se comenzó a cumplir en Hechos capítulo 2 con los judíos. Pero se acabó de cumplir en la casa de Cornelio, de ese que era gentil, de ese que no era judío, de ese que nos avergüenza porque era piadoso, daba limosna, oraba a Dios siempre, y Dios lo vio. Dios lo vio que se portaba bien, y a veces, lamentablemente, se porta mejor que los cristianos, nosotros. Entonces es un ejemplo. Pero Dios tenía un propósito, ese era. Pero no fue salvo, oiga bien, no fue salvo porque cayó el Espíritu Santo. No fue salvo por todo lo que pasó. No, fue salvo porque le dijo el ángel: Él te va a enseñar cosas. ¿Qué le dice, hermano? Él te va a enseñar cosas, ¿qué? Lo que debes hacer. Y viene Pedro, que Pedro tampoco lo entendía. El lienzo le mostró muchas veces y no lo entendía hasta que llegó a la casa de Cornelio. Ahora comprendo, dice, que Dios no hace excepción de personas, sino que Dios se agrada de los que le temen y le hacen justicia. ¿Sabe una cosa? Cornelio ya le hacía justicia. ¿Sí? Claro que Dios tenía su propósito. Y dice que mandó, fíjese bien esto, mandó bautizarlos en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces el bautismo es esencial para la salvación del hombre. Y fíjese bien aquí la enseñanza, porque esto no lo digo yo. El mismo Pedro que estuvo en la casa, que estuvo en el día de Pentecostés, el mismo Pedro que estuvo en la casa de Cornelio, es el mismo Pedro que escribe el primera de Pedro 3:21. Y fíjense lo que dice primera de Pedro 3:21. El bautismo que ahora corresponde, ahora nos salva. El bautismo que ahora corresponde, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como una buena aspiración a una buena conciencia. Y fíjense bien la enseñanza. El bautismo, ¿saben cuál bautismo? El bautismo de la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí guarden todas las cosas, he aquí yo estoy todos los días con vosotros, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense la enseñanza. ¿Saben qué fue lo que salvó a Cornelio? Obedecer el Evangelio. Y el Evangelio, oiga bien esto, el Evangelio se obedece a través del oír, a través del creer, a través del arrepentimiento, a través del confesar o declarar su fe en público y a través del bautismo. Porque Romanos capítulo 6 dice que somos sepultados juntamente con Él en semejanza de su muerte, para que resucitemos a una vida nueva. Y lo dice, ¿qué es lo que dice ahí? El viejo hombre es sepultado. Y el viejo hombre es sepultado. Y no se puede sepultar el viejo hombre, no, sino en el bautismo. Porque el bautismo es un mandamiento. Y mandó, y que se viene aquí la enseñanza, y mandó bautizarnos. ¿Puede alguien negar el bautismo? Como esos que han recibido porque se habían manifestado para hacer muchas cosas. No. Y se bautizó a él y toda su casa. Quiere decir que este hombre era un hombre piadoso, era un hombre que oraba a Dios siempre, pero era un ejemplo para su familia y era un ejemplo para todos sus trabajadores. Gloria a Dios por ello. Amén. Ojalá que sea usted, que sea yo también un ejemplo para mi familia, para que también vengan al Señor. Eso lo vimos
el domingo. A lo mejor no lo voy a callar como ahorita. Hermano Martín, ¿estuvo mal callado? Sí, bueno. Hermano Martín es un maestro. Está bien, ok. Vamos a hablar ahora. Vamos a ir, vamos a empezar. No tenemos el tiempo. Hay tiempo, no se preocupe. Por eso quise darle una repasadita. Para que lo aprenda, para que lo aprendamos. Ok. Vamos a ir a Lucas, capítulo 16, verso 19. Lucas 16, capítulo 19. Y vamos a ver qué aprendemos en esta parte de la escritura. A ver qué aprendemos en esta parte de la palabra. Tengo tiempo suficiente. Suficiente. ¿Le oye todo? Sí, por favor. Dice, parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. ¿Les sigo hasta cuándo? Sí. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen que los oigan. Entonces dijo: No, padre Abraham, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a que alguno se levante de los muertos. Okay. ¿Ha oído usted la frase decir se fue al cielo? Vamos a un sepelio y oímos la frase se fue al cielo. Oh, él se fue al cielo. Y eso lo pensamos. Y la gente lo dice. Y lo dice con mucha naturalidad. Aunque haya sido lo que haya sido, que se haya portado como se haya portado, y lo mencionamos y decimos se fue al cielo. Pero dice la palabra en Juan capítulo 3 que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién, hermano? Jesucristo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, dice la palabra. Y también dice 2 Corintios 12:2. Dijo el apóstol Pablo: conozco a un hombre, no sé si fuera o dentro del cuerpo, pero yo lo conozco, que subió al tercer cielo y que vio cosas inefables que a ningún hombre le dan a ver. Y fíjese la enseñanza. Dice: se fue al cielo. No importa cómo se haya portado, no importa cómo haya vivido, si era borracho, si era drogadicto, si era asesino. No, se fue al cielo. Bueno, ese es un decir. Esto es un decir. Lo que vamos a ver aquí, el Señor Jesús contó muchas parábolas. ¿Y qué es una parábola? Hermano, Pedro. Una parábola es una historia que se usa para compararse. Para medirse o compararse. Una parábola es una enseñanza que se pone al lado de la otra, se mide y se compara. Pero aquí el Señor va a contar, y algunos eruditos han dicho que esa no es una parábola, sino
sino que esta es una historia real, es una historia verdadera para que nos demos cuenta. Pero supongamos que fuera parábola, y aunque fuera parábola, una parábola es una enseñanza, y las enseñanzas están ¿para qué? Para aprender y para llevarlas a cabo, ¿sí? Pero algunos dicen que no es una parábola, sino que es una enseñanza real, es una enseñanza verdadera, y es una enseñanza que le ha quedado a usted y me ha quedado a mí. ¿Sabe para qué? Para llevarla a cabo, para obedecerla, porque todo lo que se escribió en la palabra está para obedecerla. Así que utiliza, por ejemplo, frases como por ejemplo había. La palabra había significa que algo existió, ¿sí? Que algo sucedió, y que tal vez sucedió tiempo atrás, pero sucedió. Había un hombre rico y había un hombre pobre. Así empieza esa enseñanza, que muchos dicen que no es parábola o que sí es parábola. Bueno, pero es una enseñanza para usted y es una enseñanza para mí. Lo que yo quiero es que usted note, aparte, en las parábolas no usan nombres propios, ¿sí? Y aquí encontramos un nombre propio. ¿Cuál es? Lázaro. Qué lamentable. Bueno, así lo dice la palabra. No da el nombre del rico, no dice cómo se llamaba el rico, y dice que es rico. Y cuando dice alguien es rico, pues ya sabemos de qué está hablando, ¿no? ¿Qué es una persona rica? Bienes, posesiones, todo lo que es material. Claro que hay dos tipos de ricos: ricos espirituales y ricos espirituales y ricos materiales. Y el que vale más es el espiritual, porque es eterno. Y el material, pues sí es bueno, pero a la vez aquí se queda. Y es más, y a veces se queda con el que no hizo nada, con el que estaba acosado con ese, y lo malgasta y se acaba todo el dinero. ¿Sí? Usted se apura mucho por juntar dinero, lo junta y viene su hijo que no hizo nada y se lo gasta. ¿Sí? Eso va a pasar. Lo que yo quiero que entienda, que esa enseñanza le va a dejar una enseñanza a usted, amigo. Le va a dejar una enseñanza a usted, hermano. Y nos va a dejar una enseñanza a cada uno de nosotros. Ok. Primer punto. Dos vidas y dos estilos de vida. Si sabe qué estoy diciendo. Dos vidas o dos personas vivas. Y dos estilos de vida quiere decir que uno vive de una forma y el otro vive de otra forma. Y aquí lo que vamos a ver dos estilos de vida diferentes. El rico vestía de púrpura. Y cuando me dice que vestía de púrpura, luego me da la imaginación. Que vestía de mejor. seda, lino. Pues lino y cebo, de lo más caro. Fíjese bien que yo nunca había ido a una tienda cara. Y me salí de volada, Porque fui a Cancún, llegué a una tienda cara. Me llevaron. Y fui. Me asusté. Porque una bolsa valía 50,000 pesos. Una cartera, 50,000 pesos. ¿Y sabe qué dije? Este lugar no es mío. Este lugar no es para mí. Y salí. Este rico estaba en esa posición. Que Liverpool ni que nada. No. Ella estaba hablando de muy rico. Vestía de lino fino. Vestía de púrpura. ¿Y sabe qué era la púrpura? ¿Sabe qué era el lino fino? Eran las mejores telas. No eran, son las mejores telas. Así es. Son de las más caras que los príncipes, que los reyes utilizan. Y me imagino que esa persona no era cualquier persona. Me refiero en eso. Era don dinero. Tenía mucho. Pero afuera de su casa estaba otra persona. Otra persona era una vida
lleno de llagas. Yo he visto a personas llenas de llagas. Cuando alguien está en la cama postrado por mucho tiempo, ¿qué le pasa, hermano? Se llena toda la espalda de llagas. Y oímos decir, ya no aguanto. Ah, no, pues está parado, yo estoy parada, pues chichicaca, ¿no? Pero él que está ahí sabe lo que está pasando, sabe lo que está sufriendo, sabe que está padeciendo. Dentro de la casa en abundancia. No sé si había ya refrigeradores. No, yo creo que no. Rebosando el refrigerador de comida. Comida en abundancia. Y le digo una cosa, algo que aprendí de una persona que me dijo una enseñanza. Nunca llenes el refrigerador, me dijo. Porque la mitad de los buenos días. ¿Sí cierto? ¿Cuántas veces hemos limpiado el refrigerador? Sacamos tortillas viejas, sacamos tomates echados a perder, sacamos chiles, ¿sí? Y los tiramos. Lo que quiero dar a entender aquí, que el rico vivía como rico, pero ese no era el problema. Fíjese bien lo que aprendí de alguien que me dijo algo. Me dijo lo siguiente: el rico por ser rico no es malo. Fíjese bien la enseñanza, ¿eh? Eso me lo dijo una persona vieja, pero era grande. Sí, porque después me cae a mí también. Y una persona grande. Dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Los ricos hacen falta. Pero ¿sabes también qué? Los pobres también hacen falta. Dios es bien sabio. Y Dios tiene sabiduría. ¿Sabe por qué no nos hizo a todos ricos? ¿Sabe por qué no? Pues ¿quién iba a trabajar al rico? ¿Y sabe por qué no a todos nos hizo pobres? ¿Quién le va a dar trabajo al pobre? No, Dios es bien sabio. Dios es bien sabio. El problema no es ese. No se condena al rico por ser rico, porque son necesarios, decía ahorita. Ahorita voy a dar una enseñanza. Sino se condena por su indiferencia. Fíjense bien la enseñanza, hermano. No se condena por ser ricos, son necesarios los ricos y son necesarios los pobres. Pero se le condena porque fue indiferente al que estaba afuera. ¿Qué le había pasado si le hubiera dado algo? ¿Le había pasado algo? ¿No? Nada. ¿Saben qué le hubiera pasado si hubiera compartido lo que tenía? Se le iba a multiplicar más. Porque Dios no se equivoca. Echa el pan sobre las aguas que al pasar el tiempo lo vas a recoger. Dice un proverbio: echa el pan sobre las aguas. ¿Sabe qué le mandó a este hombre? Echar el pan sobre las aguas. Y al pasar el tiempo no le iba a dar 2 ni 3, le iba a dar miles. Pero la indiferencia. Ahora, ¿somos sensibles al sufrimiento de alrededor? Ojalá que sí. Porque a veces no tenemos el remordimiento o no tenemos la compasión que deberíamos tener. Si usted tiene 2 tacos, pues comporta uno y verá que Dios se lo va a multiplicar. Así es, hermano. Así es. Amén. Dios se lo va a multiplicar. Segundo punto. ¿Ok? Vemos a un rico, bien rico, y vemos a un pobre, bien pobre, y aparte de pobre, enfermo, y aparte de enfermo, en el suelo. Pero vamos a ver otra parte, la que sigue. Y la que sigue, el tema lo voy a poner antes de continuar. El tema se va a llamar 2 destinos diferentes. Así por se atrevió el tema, 2 destinos diferentes. Continuamos.
Cristo dice: yo soy a la puerta y llamo. Pero hay un ser que no toca la puerta, que no pide permiso, y esa es la muerte. El rico, bien rico, y oímos por ahí frases como: ¿cómo que se murió? Pues si era rico. ¡No! La muerte es lo más parejo que tenemos. Y fíjense lo que dice el dicho: el que ese pelón me llama. Se llevó el café. Sí, lo que quiero decirle es que la muerte es lo más seguro que tenemos. Un día, quiera usted o no, vamos a irnos. Y luego nos ven a nosotros más días que no, se va a morir primero mi hijo. No se equivoque. No nos equivoquemos, porque la muerte, esa es la más segura que tenemos, y no, ni siquiera, ese no es Trump. Sí, hay mucho racismo aquí, no. La muerte no tiene racismo, se lleva a quien sea. Y no importa la edad, no importa el estatus social, no importa quién sea, no importa, nada importa. ¿Y sabe una cosa? La muerte llega a todos. Tarde o temprano, la muerte va a venir. Y dice ahí la palabra que ambos murieron. El rico fue sepultado y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Ok. Entonces, dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido, hermana Vera, y de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez, una vida, y después de esto, ok, ya está establecido por Dios que todos los que estamos aquí, un día nos vamos a ir. Un día nos vamos a ir. El tema se llama dos destinos diferentes. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El que se muere todavía no va al cielo y todavía no va al infierno. Pero hay un lugar llamado Hades que significa morada de los espíritus buenos y malos para el día del juicio. Este lugar es un lugar de espera, pero este lugar está dividido en dos partes. Una cima, una cima los divide. Para un lado está el Tártaro, o lugar de tormento, y para otro lado está el paraíso o seno de Abraham. Así que estos dos lugares están ahí mientras que Cristo venga. Cuando Cristo venga, van a ser juzgados. Unos irán al castigo eterno o al infierno, y otros irán al cielo. Juan 14, capítulo 1 en adelante. Jesús promete que vamos a ir al cielo, pero pide obediencia y fidelidad. Ok, fíjese la enseñanza. Sigamos. La muerte llegará un día. La muerte llegará un día, y después de la muerte ya nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer. Hemos oído por ahí de repente que hay el bautismo por los muertos. Y es un bautismo que muchas sectas religiosas lo practican. Y lo que hacen esto. Viene usted a Cristo, que se bautiza, y le preguntan: ¿tiene usted parientes que han muerto? Y dice: sí, tengo mi mamá, tengo mi papá, tengo mi abuelito, tengo que, bueno, tráigame el acta de cada uno. Y por cada uno de ellos, usted se va a bautizar. Así que Pérez se murió fuera de Cristo, pero no hay ningún problema. Hay solución. Pero eso no lo dice la palabra. Eso no lo dice la palabra. La palabra dice que cada quien es responsable. Cada quien va a pagar por sus culpas. Cada quien va a responder ante Dios. Es más, ni por familia, ni por esposo, ni por esposa, ni por hijo, sino que cada quien va a responder por lo suyo. Y eso es justo, eso es justicia. ¿Sí? Es justicia. Entonces, cada quien va a responder. Lo que quiero decir, que es en vida donde usted va a determinar, donde usted va a decidir a qué lugar quiere ir.
Se dice que en el Hades, salúdenme, se dice que en el Hades el paraíso es la antesala del cielo, porque dice que es el seno de Abraham donde se descansa de todo lo que pasa aquí en la tierra. O el Tártaro, o lugar de tormento, es la antesala del infierno, o la muerte segunda, o la separación eterna del hombre y Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la muerte nos llega y ahora sí, hay dos destinos. Y la pregunta es, ¿a dónde quiere ir usted? Si muere ahorita, usted y yo vamos a Hades. Pero la decisión de tomar el paraíso o de tomar el tormento, eso depende de nosotros. Lo que hayamos hecho en la vida. Y yo también lo que le voy a decir. Cristo Jesús murió en la cruz. Cristo el Señor murió en la cruz y derramó su sangre por usted y por mí. Y Él derramó su sangre y realizó el Evangelio. Y el Evangelio que Él ha realizado lo ha puesto en la tierra. ¿Sabe para qué? Para que sea salvo. Así que no le echemos la culpa a Dios. Señor, tú tuviste la culpa, como lo hizo Adán y Eva. ¿Tú para qué me dabas la mujer? No. Cada quien es el responsable. Usted y yo somos responsables de nuestra vida. Y a nadie le vamos a echar la culpa. Es que mi esposa no me dejó. Es que no. No se equivoque. Esas decisiones son decisiones absolutas y eternas. Cada quien va a decidir a dónde quiere ir. Y no es Dios el que decide. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él quiere que usted se salve. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si usted quiere ser salvo. ¿Quiere ser salvo usted? Bueno, Dios ya ha mandado su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe una cosa? Aquí hemos descubierto varias cosas. Dos destinos diferentes. Pero depende de usted a dónde quiere ir. Yo le voy a preguntar a usted. ¿Quiere ir al cielo? Levante su mano. Pero para ir al cielo no basta con querer. Para ir al cielo no basta con querer, sino hay que hacer. Hay que obedecer. Hay que cumplir la palabra. Porque si no cumplimos la palabra, no obedecemos el Evangelio. Y el Evangelio se obedece a través del oír, creer, arrepentirte, confesarte, bautizarte y ser fiel hasta la muerte. Así se obedece el Evangelio. Lo digo yo, no, lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, tiene que ponerlo en su corazón. Lo dice el hermano Gil, bueno, ¿por qué tira la basura ahí? No, pero lo dice Dios. ¿Y sabe dónde debe ponerlo? ¿Dónde? En su corazón. Quiero terminar antes con esto. Hay un clamor, otro punto. Hay un clamor del rico. Y el clamor del rico es este. Está arrepentido, pero está arrepentido demasiado tarde. Fíjese bien. Está atormentado por esa llama y pide de perdido que le mojen con un dedo su lengua. Pero está bien preocupado y dice: yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar. Yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar, sino que manda a Lázaro. Y dice el Señor: no, porque aunque se levantaran de los muertos, no van a creer. Pero fíjese la frase que dice. Por eso dije yo al principio, había un hombre rico.
Fíjese aquí la enseñanza. Dice, había un hombre rico. Y dice Abraham, a Moisés y a los profetas vienen, a ellos escuchen. ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo, había un hombre rico en el tiempo de Moisés y los profetas. Había un hombre rico en el tiempo porque es una historia real. Acuérdense que Jesús es el Dios. Y si Él es Dios, Él puede estar en todo tiempo, en todo lugar. Hagamos al hombre, confundamos la ley, y ahí también está ahí el Señor. Lo que quiero decir es esto. A Moisés y a los profetas siguen, a ellos escuchen. Y dice Hebreos 13, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas el corazón, como en el día de la provocación. ¿Saben una cosa? El Evangelio se obedece a través de oír la palabra. Y cuando dice oír la palabra, fíjese la enseñanza, es entender a plenitud todo lo que el Señor hizo por usted. Cuando lo entendemos, cuando lo analizamos y cuando lo hacemos de nosotros, nos damos cuenta de todo lo que hizo por nosotros. Entonces, la súplica del rico, desde allá después de esto, no le valió. No. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas el corazón. ¿Hay alguien en esta hora que haya entendido la palabra, que haya entendido el mensaje? Eso no es Biblia de Dios. ¿Hay alguien en esta hora? Quiero solamente terminar con esto. Si usted no ha entregado su vida al Señor, no espere tener señales. Fíjese bien lo que me dijo alguien en estos días. Fuimos a dar una clase y me dijo alguien, hermano Jorge, voy a recibir una señal del cielo, que Dios quiere que le obedezca. Que no. Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice, hermano Pedro? Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. Hoy nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Sabe una cosa? Usted no necesita una señal. Usted necesita el Evangelio. Usted necesita el Evangelio. Pero ¿sabe qué necesita antes de eso? Que abra su corazón. Porque si usted no abre su corazón, yo no abro mi corazón, el Evangelio se queda afuera. Y si el Evangelio se queda afuera, no hace nada. Es como el medicamento. O se va con el doctor y el doctor le da una bolsota. Hermano, tenemos las 4 bolsas ahí, estamos repartiendo por todas partes. Pero ahí las tenemos. ¿Qué va a pasar? Nada. El Evangelio, ahí está. Pero necesita aplicarlo, Señor. Si usted no lo aplica a su vida, yo no lo aplico a mi vida, el Evangelio no va a hacer nada. Entonces, no porque le falte poder, no le sobra poder. La cuestión es que Dios quiere que usted le abra su corazón. Voy a hacer la invitación. ¿Hay alguien en esta hora? Levante su mano el que no me entendió. Ahora levante la mano el que quiera obedecer a Dios, el que quiera entregar su vida al Señor para ser bautizado. ¿Quién quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados? ¿Sabe cuánto cuesta? Nada. Pero ¿sabe cuánto costó la sangre de Cristo? Mucho. Fuera de serie. No tenemos precio para pagar. Si nos cobrara el Señor la salvación, ni con todo el oro del mundo, con nada, pagaríamos. ¿Hay alguien en esta hora que haya entendido la palabra, que haya entendido el mensaje? Usted necesita ser salvo. El rico ya no se pudo regresar. Es más, ni tan siquiera bautizarle a sus hermanos. No. Aquí en la tierra está el Evangelio. Aquí en la tierra está el Evangelio para salvar. Necesita abrir su corazón. Si usted no abre su corazón, Dios no puede entrar en usted. ¿Hay alguien en esto que quiera decir, hermano, yo quiero ser bautizado para el perdón de sus pecados? Vamos a estar de pie.